Vamos a ver cómo nos va hoy. Creo que me va a costar predicar hoy. Mis dos nietas están aquí y yo me desconcentro muy fácilmente, pero alguien les llevó el chisme que la semana pasada yo había hablado de ellas. Entonces vinieron a ver si era cierto. Porque la semana pasada yo dije que adorar al Señor es como encontrarse con un ser que lo ama mucho a uno y que le da a uno libremente lo que sea. La que está tirando telarañas por todos lados de Spider-Man es Christy, que es la menor que está en los brazos de Ruthie. Y Alicia es mi nieta mayor que está en los brazos de la mamá, de Sophie. Mis tres hijas, para los que no la conocen, está Sophie, que es la mayor, la del centro. Luego está Irene, que está acompañada de su esposo, de Ronnie. Y luego mi hija menor, Anita, que está acompañada de su esposo, Alonso. Ustedes dicen, falta un esposo, no sale la matemática. Sí, nos hace falta. Él debe estar ahorita durmiendo. Pero por los malpensados es que está en Europa, entonces está dormido allá ahorita en este momento. Dios me los bendiga a todos. Yo creo que hoy hay una palabra de Dios que va a revolucionar su vida. Estoy convencido de eso. No sé por qué últimamente cuando estoy preparando la palabra siempre termino llorando. Y vieran que voy a usar un texto que es muy conocido para todos, pero la forma en que Dios a mí me habló del texto, yo nunca me la había imaginado. Yo no sé si usted conoce a alguna persona que ya se haya apropiado de todo lo que la Biblia dice para su vida. ¿Conoce usted a alguien que ya se apropió de todo lo que dice la Biblia para su vida? Voy a hacer la pregunta diferente. ¿Alguno de ustedes ya se apropió de toda la palabra que Dios dice en la Escritura para su vida? Yo sospecho que no. Y un poco de eso vamos a hablar ahora. Recuerden que el problema que tienen los hebreos a los cuales les está escribiendo el autor de la carta, estamos en capítulo 11, para los que tienen una Biblia cerca, pueden abrirlo, normalmente aquí la ponen también. Cuando yo veo las grabaciones digo, mira, yo no me daba cuenta que estaban poniendo ahí los versos y yo seguía diciendo cosas, ¿verdad? Pero para aquellos de ustedes que tienen una Biblia, manténganla abierta en Hebreos capítulo 11. Les recuerdo que estamos estudiando la carta a los hebreos, nos quedan como 3 semanas ya para terminar el estudio de toda la carta de Hebreos, aunque en este capítulo 11 y en el 12 yo quisiera quedarme un año, pero no puedo. No puedo porque quiero crecer también con la palabra que Dios está sembrando en 3, 4 mujeres de esta iglesia que nos van a estar ministrando. Usted que sintió en su corazón, seré yo maestro, exactamente, usted es una de esas personas. Yo todavía no se lo he dicho, pero ya el Espíritu se lo acaba de decir. El problema que tiene la gente a los cuales el autor de Hebreos les está hablando es que están a punto de rendirse. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido a punto de rendirse o con ganas de dejarlo todo y salir corriendo. Dicen los que saben que nosotros estamos saliendo de una crisis a nivel mundial con esto de la pandemia. Pero déjenme decirles que si así son las crisis, que me echen varias. Realmente ha sido dura, pero no tan dura como decían que iba a ser. Pero, cuando esto está siendo escrito, hay personas que han estado no solamente con riesgo de enfermarse, están llevando palo, han sido exhibidos públicamente, han perdido todos sus bienes por causa de la fe que tienen en Cristo. A nosotros no nos atacó la pandemia por causa de la fe que tenemos en Cristo. Es una cuestión que se dio a nivel indiscriminado. Ateos, musulmanes, budistas, shintoístas, católicos, evangélicos, quien fuera, ha vivido con el riesgo de el COVID en todo el mundo. Pero el autor de Hebreos se enfoca en aquellos que están sufriendo a causa de una fe. Fe, en ese sentido, sería fe de mis creencias, en lo que yo creo. De hecho, en algunos momentos las Sagradas Escrituras usan fe como el conjunto de doctrinas en las que yo creo. ¿En qué cree usted? Usted empieza a hablar de lo que cree y la gente empieza a tratarlo de la siguiente manera. Vaya conmigo al capítulo 10. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, capítulo 10, verso 32.
Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, dice, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Qué vino primero, los padecimientos o la iluminación? De acuerdo al texto, la iluminación. Y a causa de haber sido iluminados, se vino, dice, un gran combate de padecimientos. No era uno, eran un montón. Es como cuando a uno lo sorprende una batalla y lo atacan por aire, por tierra, por mar, por todos lados. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos, ¿qué dice? Espectáculo. ¿Algunos de ustedes alguna vez se ha sentido exhibido en medio de un sufrimiento? Exhibido ante propios y extraños. Aquí dice que esta gente había sido espectáculo en medio de sus crisis. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Esas son buenas noticias para los que están llevando palo. No está solo. Hay otros que también están llevando palo. Usted vino a formar parte del club de los apaleados, ¿verdad? Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Quiere decir que algunos habían estado en prisión y otros habían perdido absolutamente todo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, primero enfoca que han estado llevando palo y les dice, pero acuérdense que ustedes van para el cielo. Yo no sé si eso a usted lo anima o lo desanima. Pero vean el verso 35 lo que dice, pero no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Y ahora déjenme leer el 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, nosotros no somos del club de los que se rajan. No somos del club de los que echan para atrás, no somos del club de los que abandonan, somos del club de los apaleados, de los que sufren, de los que pierden todo, de los que pueden ir a parar a la prisión si es necesario, de los que son exhibidos, de los que tienen tanta tribulación que parece una gran batalla sobre sus vidas. Todo eso es verdad. Y somos parte de otro equipo de gente que al igual que algunos de nosotros lleva palo con mucha fuerza. Vean, decir que uno lleva palo es fácil, llevar palo es muy complicado. Los púlpitos del mundo están llenos de mensajes que ocultan, sin intención, pero lo ocultan igual, que uno lleva sufrimiento a causa de haber sido iluminado. Pero aquí en Hebreos dice, ustedes primero fueron iluminados y después llevaron palo. Algunos de ustedes cuando vinieron a Cristo dijeron, wow, porque el predicador dijo, venga Cristo y todo se va a arreglar. Y usted vino a Cristo y todo se complicó. Y usted vino a Cristo y los primeros que le hicieron un rechazo fueron sus propios seres queridos. Yo recuerdo un amigo que su familia le dijo cuando él habló de su fe, lo preferimos muerto que en ese camino. Una mamá le dijo, lo preferimos borracho que en ese camino. ¿Qué mamá le dice a un hijo que lo prefiere borracho que en el camino de la fe? A veces tenemos prejuicios y estereotipos religiosos absurdos. Yo les conté el día que estando a unos pocos metros quizá, de la Basílica de Guadalupe en México, estábamos dando un seminario a 1,500 pastores de una denominación con Ruth y otros pastores de Costa Rica nos habían invitado. Y yo dije, ¿cuántos de ustedes han orado por un avivamiento? Y todos los pastores, sí, amén. La palabra avivamiento como que nos pica algo a nosotros, ¿verdad? Alguien dice avivamiento y todos nos emocionamos. Ahora Sarita dijo avivamiento y varios dijeron, ¡ah! Sí, avivamiento. Yo les dije, amén, yo también he orado para que eso ocurra. Y digo, qué hermoso sería que empezara en México. Y los 1,500 pastores aplaudieron. ¡Ah, México! El avivamiento postrero, el más grande que estamos esperando. México, ¡ah! Los mexicanos, ¡ah! Le digo, ojalá comenzara en la Basílica de Guadalupe. Y todo el mundo se quedó callado. Porque nosotros pensamos que Dios es evangélico.
Voy a repetirlo. Y para los que están viéndolo por redes, algunas veces pensamos que Dios es evangélico. Y descartamos así de filo a todos los católicos. Que hay un avivamiento que empieza en la Basílica de los Ángeles. Yo sé que algunos católicos también dan por sentado que Dios es católico. Y que si yo me parara como sacerdote a decir en una homilía que Dios haga un avivamiento y que empiece en la iglesia evangélica, harían la misma cara que hicieron esos 1500 pastores. Así como esa no te la creo, esa no te la recibo, esa no te la compro. Todos esperamos que Dios haga algo, pero tenemos prejuicios de cómo tiene que ser. Y por eso gente que ha sido iluminada por la fe del evangelio, cuando llegan y hablan a sus familias de lo que ha pasado, sus familias son los primeros en golpearlos emocionalmente, espiritualmente, económicamente. Muchos han perdido familias a causa de su fe, y la gente que está aquí está sufriendo. Al punto que el autor dice, tengo que decirles esta palabra. Nosotros tenemos un club, se llama el club de los que sufren pero no se rinden. Tenemos un club de los que no echan para atrás, de los que no dejan todo botado, porque aquí entre nos todos hemos tenido un día tan difícil que hemos querido dejarlo todo y salir corriendo. Y hasta hemos dicho, lo peor que me pasó en la vida fue conocer de este camino, solo golpes he llevado. Yo no sé si usted lo ha pensado alguna vez, pero hay cientos de miles de personas que alguna vez en un momento difícil dice, yo mejor dejo esto botado. Acuérdense, esa era la crisis de la gente a la cual está hablando el autor de Hebreos. Habían considerado volver al judaísmo y botar la fe en Cristo. Por eso él se ha gastado todo el tiempo para hablar del sacerdocio, de las ofrendas levíticas, se ha gastado el tiempo para hablar de la superioridad de Cristo sobre Moisés, de la superioridad de Melquisedec sobre el sacerdocio levítico. Ha tomado el tiempo para todo eso. Y algunos de nosotros perdemos de vista que somos tan frágiles como ellos. Y que al igual que ellos, cuando llevamos palo, no somos los únicos. Claro, mi abuela decía, mal de muchos, consuelo de tontos. Uno no siente mucha satisfacción de que otros sufran como uno, excepto que usted sea así medio sádico, ¿verdad? Que sufran como yo sufro. Son de esas personas que dicen, yo me muero pero me llevo varios conmigo, ¿verdad? Hay personas que son así. Hay personas que dicen, a mí me echarán pero solo no me voy. Y santo Dios, ¿verdad? Hay gente así, ¿verdad? No sé si usted los conoce, pero hay gente así. Hoy quiero hablarles de la fe y hacerles preguntas. ¿Por qué sigues de pie? ¿Por qué no te has rendido? ¿Qué te sostiene para seguir combatiendo? ¿Qué te sostiene en medio de un diagnóstico terrible de salud? ¿Qué te sostiene en medio de la vida para seguir creyendo en el Señor que has creído? ¿Qué te sostiene? Alguien diría, la fe. ¿Pero qué es la fe? A veces nosotros pensamos que la fe es una capacidad nuestra de creer. Y hablamos hasta de niveles de fe. Y hablamos de que alguna gente tiene más fe que otra gente. Más, yo recuerdo haber leído un libro que se llama ¿Cuánta fe se necesita? Hablando de aquellas oraciones que parece que Dios contesta en no. Que creemos siempre que en nuestras oraciones Dios tiene que contestar que sí. ¿Puede Dios contestar que no? Le voy a hacer una pregunta. ¿Puede usted contestar que no a las peticiones que alguien le hace? ¿Y usted es más grande que Dios? ¿Puede Dios contestar que no? Por supuesto que puede contestar que no. Entonces, ¿por qué nos complica tanto la vida que Él diga no? Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué verdad de fe lo sostiene hoy a usted? Hoy. ¿Qué verdad de fe hoy lo sostiene frente al mismo infierno si es necesario? ¿Qué verdad lo sostiene? Algunos dicen, yo creo en la palabra de Dios. Toda ella es inspirada, la mascarilla no. Toda ella es inspirada por Dios. Toda ella es útil para corregir, para instruir, para animar.
Yo creo en todo eso, no se la sabe. Es más, no se sabe ni la mitad de la Biblia, ¿cómo la cree? ¿Cómo cree lo que no sabe? ¿Cómo cree lo que no conoce? ¿Cómo cree lo que no entiende? Está Felipe en Samaria en un gran avivamiento y le dice a Dios, vamos jalando. Señor, pero esto está aquí avivado, aquí hay promesa, aquí hay milagros, vámonos. Y luego va a un camino desierto y viene un tipo en un carruaje, un tipo así que ni siquiera parecía nacional sino extranjero, va pasando ahí y el Señor le dice, acércate a ese carro. Que por cierto, ese no es un texto cuando uno está buscando carro. El Señor háblame y dice, acércate a ese carro. Señor, me hablaste, este es el carro. No, ¿verdad? No es así. Le dijo, acércate a ese carro y se acercó. Y venía un personaje etíope leyendo las Sagradas Escrituras. Y estaba leyendo, llevaba el dedo en el renglón para usar una frase de un amigo mío que está aquí, en donde dice, como cordero fue llevado al matadero y enmudeció. Y Felipe le pregunta, Felipe era diácono, Felipe no era teólogo. Felipe era un diácono de la iglesia primitiva y le pregunta a este personaje, le dice, ¿entiendes lo que lees? Le dice, la verdad, yo no sé de quién está hablando este profeta Isaías, si de sí mismo o de otro personaje o quién es el cordero. Y le dice, no entiendo nada de lo que estoy leyendo. A muchos nos pasa. Nos acercamos a la Biblia, la leemos, no la entendemos con facilidad. Dice, si alguien me explica, yo entiendo. Y él explicó de quién estaba hablando Isaías. Y le dijo, estaba hablando de Jesús. Por cierto, murió hace poquito en la cruz. Y todo lo que Isaías vio, Jesús lo sufrió. Y cuando llegan a un lugar dice el personaje ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo quiero creer en esto que he entendido ahora. Hay verdades de la Biblia que son poderosas y usted no le ha llegado todavía a ellas. Y lo están esperando porque es como cuando alguien le lleva una lonchera escondida a alguien que no esperaba almuerzo y uno la trae en la mano. Y cuando lo ven a uno con desprecio y como este nunca trae nada bueno para mí y uno lleva la lonchera para ellos. ¿Qué es la fe? Dice acá, capítulo 11 del libro de Hebreos. Yo sé que este texto hasta de memoria se lo saben la mayoría de ustedes. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántas veces yo he leído ese texto? Y dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si yo no entiendo esto, no vivo en la fe. Y si yo no vivo en la fe, no agrado a Dios. ¿Cuántos quieren no agradar a Dios? Todos queremos agradar a Dios. Pero aparte de agradar a Dios, sin fe, esta vida no se puede vivir. Ahora, ¿en qué consiste la fe? ¿Alguien tiene Nueva Traducción Viviente? Léala. Nueva Traducción Viviente. Si alguien no tiene Biblia, ahí tengo un montón de Biblias a su disposición que pueden usar. Eso sí me las devuelven porque se las son de mis alumnos. El 1. Óigala en Nueva Traducción Viviente. La voy a leer yo en Reina Valera y después tú la lees en eso. Oiga. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora sí. Ok, otra vez. La mitad primero, solo la mitad. Ok. La fe no es un concepto que usted cree. Es una cosa de la cual usted se apropia. Porque es garantía de algo que usted va a recibir. Dice otras versiones, sobre todo en inglés, que la fe es la sustancia de lo que viene por delante. Entonces, lo que sustenta una verdad, ya tú lo tienes cuando tienes fe. Me gustan tus anteojos. Un buen look. Me gustan. Para los que están grabando se la perdieron. Me gustan. Y con esos camanances más guapos se ve. ¿Verdad? Dice, la verdad de Dios ya tú la tienes hecha una realidad por la fe, porque lo que sustenta la verdad de Dios que tú vas a recibir, ya lo tienes. Esa es la fe.
Es algo que todavía no ha ocurrido, pero ya a ti se te dijo, tú vives allí. En otras palabras, la fe te transiciona de aquí para acá. Tú estás viviendo acá, esta es tu realidad, dice Dios. Esa no es tu realidad es esta. El Señor está contigo, joven, esforzado y valiente. ¿Dónde estaba ese joven esforzado y valiente? En una cueva, escondido, con miedo, medio zarandeando la cosecha, porque los enemigos iban a venir a robársela, sin una gota de fe en Dios. Él no creía que Dios podía hacer algo. A veces pensamos que quien da el primer paso de fe somos nosotros. No. El primer paso de fe lo da Dios. Y le dice a Gedeón, sí. Dele, de una vez. Verso 1. Ok, gracias. Cuando Dios le habla a Gedeón y le dice, el Señor está contigo, joven, esforzado y valiente, es porque en realidad Gedeón iba a ser esforzado y valiente. Pero ahorita, ¿qué era? Un cobarde, temeroso, ateo, no creía en Dios, porque cuando se le revela el Señor dice, si el Señor estuviera con nosotros, no estaríamos escondidos en cuevas. Perdón, el Señor ya está con ustedes. Ya te está anunciando una palabra de fe donde vas a estar, pero necesita que te apropies de ella aquí. La fe nunca va a llegar a usted en el momento del triunfo. La fe va a llegar a usted en el momento de la fragilidad y la debilidad. Y el autor se va a esforzar en darnos ejemplos absurdos, pero buenísimos. Hoy traje mi libreta de Batman. Aquí solo hay notas muy importantes, pero en la primera página dice algo, yo no sé si podés grabar esto o no, dice Batman el verdadero. Ese soy yo. Dice, fe es la certeza de lo que se espera. Fe es recibir lo que se espera. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La esencia de las cosas venideras es la fe. Cuando Dios habla una palabra, suceden cosas. Verso 2 de Hebreos 11, verso 2, porque ahí está el ejemplo de los ejemplos. Y los estudiantes de la escuela de ministerios que hemos estado expuestos a 3 semanas y un poquito más del dabar de Dios. Pobreza de fe. ¡Ay! El dabar, la palabra creadora de Dios. Oiga ese verso 2. Alguien que lo lea. Alguien que lea el verso 2 de Hebreos 11. Eso, Rita, dele. Eso dice el verso 2. Ahora sí, verso 3, dele. Es que fui yo el del error. Siempre me confundo con un verso. Y nadie es perfecto. Vuélvalo a leer porque lo leyó muy enredado. Entendemos, por la fe entendemos. La fe no es tonta. Por orden de Dios. Siga. Vean, la tensión la gente la pone entre vivir con entendimiento o vivir por fe. Eso no es bíblico. Eso es mundano y lo hemos llevado a la iglesia y lo repetimos como gran cosa. Yo no vivo por lo que la gente cree. Yo vivo por fe. Perdóneme. Si la lógica humana dice, ¿qué puedes crear tú con nada? ¿Qué puedes tú crear con nada?
No se puede crear nada, pero si Dios habla y su palabra tiene poder, Él puede hacer que de la nada haya todo. ¿Sí están aquí? Dios puede ordenar que de la nada suceda todo, porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Aunque usted no la crea, Él tiene poder, porque Dios nos dijo, ¿cuántos creen que yo puedo crear el universo para ver si lo creo? Dios creó el mundo y lo creó con leyes buenísimas. La ciencia ha descubierto mucho de la profunda sabiduría de Dios. Todo tiene equilibrio, todo tiene sentido. Yo les digo a mis alumnos de 7º año en el colegio, Dios no agarró y dice, de repente voy a crear un ser humano y después le hago la atmósfera para que viva. Se muere. Uno lee y hay lógica científica, incluso en la forma en que Dios crea primero la materia que va a dar sustento a la vida, y una vez que creó la vida pone al hombre para que la gobierne. Pero dice el autor de Hebreos, es por la fe que nosotros entendemos que Dios tiene la capacidad, cuando habla, de hacer que de la nada sea visto todo. Sí, dale. Muy bien. Entonces, Dios tiene el poder en la palabra. Ahora regreso a la definición de fe. Fe es tener la sustancia de lo que viene por delante. Pero eso me descalifica a mí como una persona que puede crear fe de la nada. Usted puede ponerse a repetir, yo voy a vivir mejor, yo voy a vivir mejor, yo voy a vivir mejor. Pero si usted no tiene una palabra de Dios que le ha anunciado que usted va a vivir mejor, eso no funciona para nada. Pero si usted está en la peor crisis, no tiene un centavo, está enfermo y todo, y Dios le dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a hacer grande, te voy a multiplicar. Y usted dice, ¿cómo va a hacer eso? Pero usted dice, si Dios lo dice, yo lo creo, tranquilo, que no le toca a usted cumplir la palabra. A veces no nos atrevemos a creerle una palabra de fe a Dios porque entramos en un rollo de, ¿y cómo va a hacer eso? Yo no sé cómo hacerlo. Es que no le toca a uno hacerlo. Es Dios el que lo va a hacer. Y la segunda parte, ahora sí, Marecita, la segunda parte del verso, no me cierre la Biblia. La segunda parte del verso, óiganla, después, ahora vamos a leer la pechita otra vez. La segunda parte del verso 1 de Hebreos 11. Ok, ¿cómo la fe va a ser la evidencia de algo que no podemos ver? ¿Cómo es eso? ¿Cómo algo que no puedo ver, yo ya tengo la evidencia? Yo podría tomar una evidencia de algo que puedo ver, porque le tomo una foto y tengo una evidencia. Aquí está la prueba. Aquí está. Pero si no tengo a qué tomarle foto, ¿qué foto enseño como evidencia de que va a suceder? La pechita. Ok, es la revelación de las cosas que no se ven. En otras palabras, es como que Dios tuviera una cortina del futuro y le dice, ¿lista ahorita? ¿Vio? Eso es lo que viene para usted. Ya lo tiene, ya es suyo. Acabamos de leer algo. En medio de que estábamos cantando, milagroso abres caminos, cumples promesas. Estamos cantando, Sarita, que hoy ministró proféticamente la adoración, dice, he aquí, dice el Señor, no habléis de las cosas pasadas. Yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. Pregunta, ¿cuándo Dios hace nueva la cosa? ¿Cuando sale a la luz o cuando la anuncia? ¿Cuando la anuncia? Entonces, toda palabra de fe ya es una realidad para aquel que cree. Ahora voy a hacer otra pregunta. La pregunta es, cuando Dios le dice a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pregunta, ¿esa palabra es exclusiva para Josué o no? A ver, quiero oírlos. No, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué?
porque la dijo Dios. Pero ¿por qué usted la puede hacer suya? Porque la cree, y cuando usted la cree, ¿qué está sucediendo en su vida? Tiene fe. El carcelero de Filipos, palabra que le hemos hablado a Lore Brenes, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pregunta otra vez, ¿es palabra exclusiva para el carcelero de Filipos? Entonces, si es solo para el carcelero de Filipos, todos los demás estamos fritos. Porque yo creo en el Señor y es problema mío. Y mi casa es problema mío. Pero el carcelero de Filipos le fue buenísimo, porque él cree en el Señor Jesucristo y será salvo él y toda su casa. Cientos de miles de cristianos a lo largo de la historia de la fe nos hemos apropiado por la fe de esa verdad. Yo creo en el Señor Jesucristo y mi familia ha venido siendo salva, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. ¿Sí o no? Entonces, hay palabras en la Escritura que son palabras de fe. Pero si uno no las cree, uno no puede transicionar de aquí para acá, porque no tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no va a agarrar tu vida a la fuerza y te va a decir, aunque no te dé la gana, te voy a llevar aquí. Y si lo llevo ahí, usted no va a decir, Señor, gracias porque tú me trajiste aquí. ¿Sabe qué pueblo caminaba sin fe? Y a través de la ley Moisés le tiene que decir, les advierto algo. Ustedes están a punto de heredar una tierra que ustedes no sembraron. Van a vivir en casas que ustedes no construyeron. Van a cosechar viñas que ustedes no sembraron. Pero ojo, Deuteronomio 7, 8 y 9. Pero ojo, cuando lleguen a ese lugar, que no se les ocurra decir, fue mi mano la que me trajo hasta aquí. Porque todo eso que ustedes están recibiendo es una palabra que Dios soltó. Dios le prometió a Abraham, Dios le reafirmó a Isaac, Dios le confirmó a Jacob que su herencia iba a heredar esa tierra. Iba a ser una tierra de promisión, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué palabra de fe sostiene tu vida en este momento? Un creyente no puede vivir por otra forma que por la fe. Yo he creído en Cristo. Bueno, ya diste el primer paso. ¿Y para mañana qué? Yo he creído en Cristo, está bien, ya lo sabemos. Pero hoy necesitas comer, necesitas salud, necesitas victoria, necesitas trabajo, necesitas ir adelante, necesitas crecer, necesitas ministerio, necesitas fruto. Y para cada una de esas cosas hay palabra de fe de Dios. ¿Cuántas promesas hay en las Sagradas Escrituras? ¿De cuántas de esas te has apropiado? Las has hecho tuyas. ¿Saben? Este principio que yo estoy compartiendo con ustedes ha sido muy atacado. Porque la gente dice que uno no tiene derecho de apropiarse de promesas que fueron dadas a otras personas. Por eso yo pregunté lo del carcelero de Filipos. Por eso yo pregunté lo de Gedeón. Por eso yo puedo preguntar si al pueblo que se le anunció cosa nueva era solo a ellos, o nosotros les podemos esperar que Dios haga cosa nueva también con nosotros. Dice la palabra del Señor que sin fe, verso 6, vamos al verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, número 1, crea que le hay. O sea, a un ateo le va horrible. ¿Cómo se acerca un ateo a Dios si no cree que Dios existe? Sin embargo, no hay gente con más fe que los ateos, porque atacan lo que no existe. Tienen mucha fe porque creen que alguien está peleado con ellos, aunque no existe. ¿Verdad? Combaten una idea que no existe. Es absurdo. Si yo soy tan inteligente que creo que algo no existe, por ejemplo, la esfera amarilla galáctica que está aquí, ustedes no la ven porque no tienen fe en la esfera. Estoy usando un argumento absurdo. Yo no creo en las esferas, queda claro, ¿verdad? No soy, ¿cómo es que se llama el personaje ese de las esferas? ¿Cómo? Goku. Eso, ¿verdad? Si yo no creo que aquí hay una esfera, yo no la ataco. ¿Por qué los ateos atacan a Dios si no creen en Él? ¿Por qué quieren demostrar tanto que Dios no existe si no creen que existe?
Es absurdo, pero bueno, esa es otra historia. Pero el que se acerca a Dios, es necesario que crea que le hay. Y dos, que es galardonador de los que le buscan. En capítulo 10, el autor ha dicho, mira, mantén viva tu esperanza, porque hay galardón para el que mantiene viva la esperanza. ¿Cómo se acerca usted a Dios? Estaba orando para que Dios me diera una idea de cómo decir esto, y vino una idea. Hay dos maneras de visitar lugares. Usted puede ir a París a un museo de arte, o usted puede ir a Disney París. La forma en que usted se acerca a los dos lugares no es la misma. Usted no entra y dice, voy a ir a ver a Leonardo da Vinci. Voy a ir a hablar con él. Voy a conversar con él sobre sus obras. No, usted va a ver las obras que un personaje hace muchos años hizo y las pusieron allí para que la gente vaya y recuerde aquel gran maestro que hizo cosas extraordinarias. Algunos después de ver sus obras dicen, sí es grande, otros dicen, pues más o menos, pues sí es interesante, hay otros mejor, etc. Pero usted no va a Disney o a un parque temático cualquiera que esté en el mundo a decir, voy a ver cómo fue que hace 100 años la gente se montaba en una montaña rusa. ¿Usted cómo va? ¿Cómo va a Universal Studios? ¿Cómo entra a Disney? Voy a ponerme sencillo. ¿Cómo va al parque de diversiones? ¿Cómo entra a ese lugar? Usted va ahí a vivir una realidad personal en tiempo presente. ¿Están conmigo? Usted no va a recordar, usted va a vivir. ¿Estamos de acuerdo? Nadie que se acerca a Dios puede acercarse con una mentalidad de museo. Vengo a ver las grandes obras que Dios hizo con Josué. Vengo a ver las grandes obras que Dios hizo con David. No, yo me acerco a Dios para decir, vengo a montarme en la montaña de la fe para que me des una revolcada de fe como la que le diste a Abraham. Yo quisiera seguir todo el capítulo 11. Porque a mí me impresiona cuando dice, ¿cómo es posible, dice el autor de Hebreos, que de alguien que estaba prácticamente muerto? A mí me han dicho apodos, pero muerto nunca me han dicho. Y Abraham, al padre de la fe, las escrituras dicen, alguien que estaba muerto. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Gracias, Malecita, por el exégesis. ¿Cómo? Muerto. O sea, ya ante los ojos humanos de ahí no sale nada. Mucho menos un hijo. Mucho menos una gran nación. Mucho menos herencia como las estrellas de los cielos y como las arenas de la orilla del mar. De eso no sale de un casi muerto. Y para acabar de ajustar, a la par le ponen a una mujer estéril. Cuando usted se acerca a la palabra, se acerca a Dios. Usted no puede acercarse a oír historias que pasaron hace muchos años para inspirar su vida. La vida cristiana no se vive con inspiración. La vida cristiana no se vive por emoción. La vida cristiana se vive por fe. Yo creo que Dios a mí me va a bendecir. Yo creo que Dios a mí me va a levantar. Yo creo que Dios a mí me va a sanar. Yo creo que Dios a mí me va a dar la victoria. Yo creo que Dios a mí me va a proveer. Porque si lo pudo hacer con Abraham, Él lo puede hacer conmigo. La semana pasada yo le decía a algunos de ustedes tienen mejores variables que Abraham. Tienen mejores años. Tienen mejores cosas. ¿Y saben qué es lo impresionante de toda la lista del capítulo 11 del libro de Hebreos, a la cual vamos a volver la próxima semana, si Dios lo permite? Es que cuando uno agarra uno por uno de ellos, ¡wow! Esta gente le creyó a Dios unas cosas rarísimas. Abraham tiene 75 años, está en Ur de los Caldeos. Ahí. Tiene su vida hecha, le dice Dios, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Voy a hacer de ti una gran nación, a los que te bendigan bendeciré. En ti serán benditas, Abraham, todas las familias de la tierra.
Los spotlight del mundo están sobre ti. Todos van a ser benditos por ti. Y dice Abraham, ¿estás seguro? A mí me dicen el casi muerto. Mi esposa es estéril. Solo tengo un sobrino tortero que se llama Lot. ¿Cómo le hago? Pero dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuántos de ustedes han rendido su vida a Cristo? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes han creído que Cristo es el Salvador de sus vidas, que murió en la cruz y pagó el precio con sangre por sus pecados? Ok, ¿qué es más fácil creer? ¿Eso o que el Señor te puede sanar? ¿Qué es más fácil? ¿Que me puede sanar? ¿Qué es más fácil? Creer que la sangre de un hombre en el año 33 de la era cristiana, cuando estaba muriendo en un calvario, torturado por romanos y derramando su sangre, eso te limpia de todo pecado y te da herencia de vida eterna, o que el Señor puede transformar tu familia. ¿Por qué nosotros los seres humanos caminamos en unas cosas con fe y en otras con lógica? Y degradamos nuestra vida. Porque vivir por fe es un nivel más alto que vivir por lógica. La lógica no da de que unos pocos panes y unos pocos peces den alimento a 4,000 y resto de personas. No sale la matemática. No sale. Pero en las manos de Dios y por una palabra de autoridad creadora de Dios es posible y sobra. ¿Sabe una cosa? Necesitamos una palabra de fe en nuestra vida. Jeremías 29:11, que ha sido un lema para nosotros como comunidad. ¿Por qué aquí dice el Señor? Yo tengo planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Si usted camina cada día de su vida creyendo, hoy Dios amaneció con planes para mí, planes de bien y no de mal, o sea que hoy tortilla no termino, hoy me va bien. No importa que las circunstancias digan otra cosa, Dios a mí me va a cuidar. Es problema de Él cómo lo va a hacer, no es problema mío autocuidarme y después decirle, gracias Señor. No, eso no funciona así. No es fe en la fe, no es fe en uno, no es pensamiento positivo, es creer las verdades de Dios. Y quiero decirle, como alguien que se mete en la palabra y que constantemente está yendo a la palabra, no tanto para preparar sermones, sino porque tengo hambre de Dios. Hay textos que un día no me dicen nada. Y hay textos que de repente las letras me brincan así de la escritura y me dicen, esta palabra es tuya, tómala. Y si yo me apropio de esta palabra y la creo con todo mi corazón, para mí, no para el personaje de la Biblia, no para el autor de nada, sino para mi vida, me sorprende cómo Dios me lleva de aquí a la realidad que Él me anunció en la palabra, aquí. Hoy yo estoy viviendo cosas que el Señor anunció para mi vida por la fe hace años. Que en aquel momento yo tenía todos los miedos del mundo, la incapacidad humana para creer que algún día aquel horizonte iba a ser mi realidad presente. Pero hoy en día estoy en el parque de diversiones. Hoy en día estoy en medio de la montaña rusa, no oyendo historias ajenas, sino contando mi propia historia de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que acercarte a Dios expectante. Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? ¿Sabe? Quiero decir otra verdad espiritual y con esto voy a ir cerrando hoy porque hay mucho que decir, pero la próxima semana sigo. La verdad que fue vida para Sansón no era útil para Abraham, aunque era el mismo Dios. La palabra de Abraham es: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. A Sansón era: si tú confías en mí, voy a derramar tanta fuerza sobre tu vida que destruirás a todos tus enemigos. En otras palabras, usted no está en la obligación de caminar en la palabra de fe que yo camino. Usted puede caminar en su propio track de fe. Lo único que le puedo decir es el mismo Dios
Es el mismo poder, es la misma autoridad. No es otro Señor, es el mismo Señor. Pero Dios trata tan particularmente para nosotros que al que necesita sanidad, Dios no le dice, te voy a prosperar. Dios le dice, te voy a sanar. Y al que está sano y no necesita sanidad, no le dice, te voy a sanar, aunque siempre es bueno andar bien. ¿Verdad? Si lo único que el Señor le dice a usted, vas a estar sano 24 horas hasta que te mueras, dale, Señor. Es una gran bendición. ¿Cuánta plata se ahorra uno de dinero estando sano? A mí me llama la atención que varios predicadores que ministran sanidad ahora tienen una preministración de sanidad. Y me gusta, porque llaman a una persona y le dicen, ¿usted está enfermo de qué? Ay, tengo esto, tengo lo otro, tengo lo otro. Y le dicen, ok, muy bien, tienen médicos ahí que lo asesoran. Todo eso le dio por comer mal, dormir mal, no hacer ejercicio, El Señor lo va a sanar, pero no regrese a la vida vieja. Listo, lo ministramos. ¿Quiere vivir en la vida vieja? No haga perder tiempo al Señor. Que lo va a sanar el Señor si mañana va a estar enfermo de lo mismo que vino ahora. ¿Verdad? Eso es como que usted le dijera a una persona que es adicta a las sustancias, el Señor te hace libre hoy. Al día siguiente usted lo ve comprando, consumiendo. Aquí hubo una sanidad extraordinaria. Aquí hay un consumo cotidiano. Uno dice, ¿qué hubo aquí? Por eso mucha gente que es ministrada en lo sobrenatural tiene que tener sí o sí un encuentro personal con Cristo para que su vida cambie. Hay gente que ha sido liberada de un montón de cosas, pero no viene a Cristo, la casa está limpia, tienen más demonios que los que tenía antes y le va peor en la segunda condición que en la primera, dice la palabra de Dios. Hay momentos en los que uno está en batalla que uno no necesita que Dios le diga, mira, te voy a prosperar, te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Lo único que uno quiere decir, oír de la boca de Dios es, te voy a dar la victoria en esta situación. Tus enemigos huirán. Por un camino vendrán contra ti, se irán por varios caminos, porque yo soy Jehová tu guerrero, quien te defiende, quien defiende tu causa. Para que usted, que en qué momento de eso dice, ay, la prosperidad, Señor, no hagamos de la fe algo absurdo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuándo uno empieza a agradar a Dios? Cuando uno empieza a creer a Dios. El otro ejemplo interesante que hay ahí, con esto ya cierro hoy, ahora sí cierro, es Enoc. Porque Enoc, lo único que sabemos de él, de la escritura, es que Enoc caminó con Dios. Y se llevaban tan bien que siguieron la conversación más allá. Usted sabe, alguien que emocione el corazón de Dios al punto de decirle, no, este café debe de continuar. Vámonos. Dice que no lo encontraron, porque Dios se lo llevó, porque Dios lo traspuso. O sea, Enoc fue el primero en vivir esa transformación que Pablo dice, algunos, como en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados en una realidad espiritual que puede heredar lo eterno. Enoc lo vivió. Y lo único que él hizo fue caminar con Dios. ¿De qué hablarían? Seguro Enoc contaba buenos chistes y dijo Dios, lo ocupo aquí arriba. Pero los ángeles solo adoran, pero no cuentan buenos chistes. Pero Enoc es buenísimo. Enoc, vamos. Enoc descubre que el vínculo con Dios puede ser tan auténtico aquí en la tierra, que enamore tanto el corazón de Dios, que sea Dios el que anhele estar con usted por la eternidad. ¿Cuántos anhelamos estar con Dios por la eternidad? ¿Se imagina que Dios anhele estar con nosotros por la eternidad? Que Dios diga, no es que esta persona es tan chiva que me la llevo ya porque yo la quiero tener ya en el plano de lo eterno, porque yo la quiero tener cerca conmigo. Iba a decir tonteras teológicas, pero no puedo decirlas. ¿Qué palabra de fe sostiene tu vida? Esa ya no es una tontera, eso es verdad. ¿Qué verdad espiritual sostiene tu vida? Perdón, voy a hablar de mi familia. Hace unos días estábamos enfrentando algo y vino a nuestro corazón nuevamente una oración que está en la Escritura y que en varios momentos de nuestra vida la hemos tomado, pero que hay momentos en la vida en que no la usamos, no está ahí, no es por lo que oramos, no es lo que creemos en ese momento para nuestra vida. Pero ese día se convirtió en algo tan poderoso al orar, que yo creo que ahorita Dios nos está transicionando como familia a eso. Señor, si me bendijeres, si tu mano estuviera sobre mí, si ensanchares mi territorio
y me librares de todos mis enemigos. Y el Señor le dio lo que pidió. Jabes fue el más ilustre de todos sus hermanos. ¿Cómo ora usted por la fe? ¿Cómo camina usted por la fe? No es andar repitiendo pensamientos positivos, es verdades que Dios ha hablado en la Escritura, usted se apropia de ellas. Escuchaba el otro día a un predicador hablando de un tema muy parecido a este, y él decía que había una mujer que estaba muy enferma de cáncer en la congregación, y él tenía como miedillo de acercarse a orar por ella, porque dice, yo oro por ella, pero se va a morir. Y por aquello el testimonio de que uno ora y que sí vivió y no se murió, no sé si orar. Y dice que un día el Espíritu lo inquietó tanto que él se sentó a la par de ella y oró con ella. Y ella le dijo, yo estoy agarrada de una palabra de fe de Dios. Y le dijo la palabra que tenía que ver con sangre. Y él le dijo, ok, está bien. Oró, dice, no pasó nada. Ella se fue, no la volvió a ver más. Como a las 2 semanas digo, ya se murió la señora, ya le tocaba, ya se murió. Fijo se murió. Ahorita nos llaman que hacer un culto fúnebre, no los llamaron. Como a las 4 semanas llegó la señora. A él le costó reconocerla. La siguiente cita a la que ella fue con el médico estaba sana. No tenía cáncer de nada, estaba limpia en todo su cuerpo. Y ella dice, yo me tomé de una palabra de fe y ahora estoy sana, aquí estoy. ¿Cuál es la palabra de fe que te sostiene? ¿Cuál es la palabra que hoy mueve tu vida en fe? ¿Cuál es la palabra que tú dices, yo por esta palabra creo que la victoria es mía? Yo por esta palabra creo que de esta situación yo voy a salir. Yo por esta palabra creo que aquella persona va a volver. Yo creo que aquella persona va a haber una reconciliación. Yo creo que mi casa va a ser restaurada. Yo creo que mi trabajo no va a ser perdido. Yo creo que voy a ser promocionado. Yo creo que voy a tener victoria donde hoy no tengo victoria. ¿Qué palabra de Dios, que la palabra de la fe, sostiene tu vida? Esto ya no es un ejemplo de la Biblia, yo ya cerré, dije que había cerrado y voy a cerrar, pero quiero advertirles algo. No confundamos la gordura con la hinchazón. Una palabra de fe viene de Dios para tu vida. Y cuando uno va agarrando la onda, lo quitan. Una palabra de fe viene de Dios para tu vida. Pero hay gente que anda dando palabras positivas de su boca y de su corazón. ¿Qué he aprendido a hacer yo en mi vida? ¿Yo las recibo? Porque yo eso de que no lo recibo, vean. Si es de Dios, lo recibo o no lo recibo, usted es de Dios. ¿De cuándo acá si usted dice, no lo recibo, entonces no es efectivo? Ay, sí lo recibo, entonces ahora sí es efectivo. No, a veces nosotros quedamos en jueguitos de eso de igualito, pero espiritual. Sí lo recibo. O sea, recibimos lo que nos gusta. Y el Señor dice, te voy a pulverizar, te voy a hacer añicos para demostrarte que yo soy tu Dios, pero luego te voy a levantar. Diga, sí lo recibo. La gente dice, "What? Eso no es de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor". ¿Verdad? Tenga mucho cuidado porque hay gente irresponsable que agarra solo ciertas promesas. 5 se aprenden de memoria, bonitas, se las recetan a todo el mundo que se encuentra. Así te dice el Señor que bla, bla, bla. Y usted tiene que discernir cómo Dios habla y cuándo Dios habla. Yo puedo creer que Dios a algunos le dio la palabra cuando entraron a la pandemia de caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Yo lo creo. Pero no creo que era universal. Todo el que lo diga, agárrelo. No, como tampoco creo que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es más, usted ni angustiadores tiene. Quiere rajar de víctima, pero angustiadores no tiene. La persona que de verdad tiene angustiadores, esa palabra se convierte en la única esencia, la sustancia de lo que no vive, pero que lo anhela profundamente. Anhelo el día en que yo me levante sin tener vergüenza en mi rostro y que pueda comerme un pedazo de pan con quietud en mi alma.
Y ojalá que en ese momento las personas que me han hecho añicos la vida digan, mira, ¿cómo es que puede tomar café en medio de tanta angustia? Lo que yo he hecho cuando una persona me da una palabra que yo siento que es buena intención, pero no fe, yo me voy a la palabra. Porque el que inspiró toda la escritura no se equivoca. Me voy a la palabra y digo, Señor, ¿qué me estás diciendo? Pero yo camino por la fe. Ya yo estoy en el territorio de la casa nueva. Ya yo estoy caminando en la plataforma con un montón de músicos. Hay una banda insostenible de músicos. No tenemos ninguno. No hay ni uno. De vez en cuando unos guitarristas vienen y nos ayudan. No hay ni uno. Pero hoy en la tarde nos dimos cuenta que Dios nos está transicionando como comunidad. No dependen de la música, dependen de mi presencia. Y es más, hasta la pista se nos fue hoy. ¿Y quién se dio cuenta que había acabado la música? Voy a decir algo, y lo voy a decir con temor y temblor. Yo escuché un coro detrás de nosotros cantando, en tonos que yo no he oído cantar a ninguno de los presentes. Yo me asusté. Y dije, hijo de puchis, mandaron refuerzos hoy. Pues los mandaron. Si alguien más escuchó, levante su mano y diga, yo los escuché. Yo estaba aquí y hubo un momento en que yo dije, mis nietas sí que están cantando lindo. Pero no eran mis nietas andaban corriendo por otro lado. Pero yo escuché tonos musicales sublimes detrás de nosotros. Era como así surrealista, una cosa así impresionante. Si en esta casa adoramos en la misma presencia de Dios, metida nuestra alma en la adoración, no por la música que suena, imagínense cuando tengamos un orquestón. A esta casa se le dio una palabra de adoración y yo la he creído. Dice Dios, una nueva melodía de adoración del cielo es dada a esta casa. Y yo le digo, Señor, vos te equivocaste porque todos los músicos jalaron. Y debemos de venir expectantes en la adoración. Haya o no hayan instrumentos, aquí van a pasar cosas en medio de la adoración de Dios, en fe. ¿Cómo camina usted? El Señor nos ha mostrado una casa nueva en una montaña, ya nos mostró las llaves, ya nos mostró todo. ¿Dónde se ubica usted cuando adora? Dios le ha hablado a usted de multitudes. Yo tengo un amigo que cuando empezó a predicar estaba en España y no tenía quien predicarle, entonces se iba a un potrero y le hablaba a las vacas que estaban allí. Le decían, multitudes, vuélvanse a Cristo. Y las vacas, él lo cuenta. Él llegó a ser un líder muy destacado de la juventud en este país. Gente que iba al templo bíblico fue ministrada por él. Su nombre es Pedro Gómez. Él es médico de profesión. Cuando él estaba ya en España, sacando su especialidad en medicina familiar, él le predicaba a las vacas para que se volvieran a Cristo. Si usted vive en fe y Dios ha dicho de usted, mío eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y usted se las has pedido, ¿dónde usted se ve? Ni pasaporte tiene. O sea, ¿cuál es su fe? Uno de estos días yo le dije a mi esposa, ya es tiempo de renovar el pasaporte, ya es tiempo. Y empezó a hacer trámites de renovación de pasaporte, ya tiene 2 invitaciones. Ni le han entregado el pasaporte, Dios guarde cuando se lo den. Yo voy a tener esposa por correspondencia, o por email, o por WhatsApp. Ya le invitaron a irse a Israel a ministrar, y a Guatemala ahora medio año. Pero no le dijeron que alguien le llevara las maletas.
Yo con mucho gusto me ofrezco. Yo quiero decirles que yo creo lo que Dios ha hablado de sus vidas. Pero que yo lo crea no lo hace a usted transicionar de allá para acá. Usted tiene que creer en fe las palabras que Dios ha hablado sobre su vida. Lo nuevo que Dios ha anunciado, Él ya lo hizo, pronto saldrá a la luz. Por eso dice que la fe es tener aquí como la firma de Dios de que aquello que aún no se ve, yo ya lo tengo. Eso es como cuando uno compra un carro en este tiempo. Uno compra un carro y le dicen, llega en enero del próximo año, y usted ya lo compró, y ya lo pagó, y usted lo único que tiene es una factura. Y usted le dice a la gente, compré un carro, así, jale a verlo, y la cochera está vacía. Es más, tiene mala la entrada a la cochera, y usted dice, ya lo compré. ¿Y cómo que ya lo compraste si no lo vemos? Pero la agencia los está entregando 3 meses más tarde, no me importa, ya yo tengo uno. Cuando lleguen, uno es mío. Eso es lo mismo. El ejemplo me cae, pero de perlas para decirles, hay verdades de Dios que ya le dio la factura. Toma, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya. Camina. Habla de ella, cuéntale a la gente, porque pronto tú vas a decir, yo les enseñaba la factura. Véanlo, allá está parqueado. Salgan y se montan. Y no solo hablamos de carros, ¿verdad? Porque Karina acaba de comprar carro, yo cambié carro hace poco, varios aquí hemos comprado carro y podría ser el ejemplo muy casuístico. Hay sanidad. Hay trabajo, hay prosperidad, hay logros, hay carreras, hay puertas que se abren en universidades, hay muchas cosas que Dios ha venido anunciando a tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Agarrarla y creerla y caminar por la fe. Tenemos un Dios que es bueno y por eso debemos de creer cuando nos acercamos a Él. Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe? A Dios lo derrite cuando uno llega como un estúpido ante los hombres, pero como un niño delante de él. Dice, Señor, dime lo que quieras, que yo te creo. Y Dios le dice, ok, yo quiero que vayas a tal lugar y que plantes algo y que hagas tal cosa, porque yo te voy a bendecir. Y usted se va allá. Y usted llega y no hay ni casas. Y usted dice, ¿qué es esto tan raro? ¿Por qué el Señor me mandó aquí? Y el Señor le dice, mira, yo tenía todo esto. Con los años el Señor lo saca a la luz y entonces su fe queda en honra, incluso ante la gente. Voy a decir, ¿cómo creen que los judíos hablan de Abraham? ¿Usted ha oído alguna vez a un judío decir, el casi muerto, nuestro padre de la fe? ¿Cómo hablan de él? Como un gigante de la fe. ¿Y qué hizo Abraham? Salir de una tierra e irse para otra. No fundó ninguna iglesia. Sí, como decir, Abraham tenía multitudes a las que les hablaba de su fe. No, él vivió su fe. Y en la vida de su fe conquistó todo lo que Dios le había dicho, eso sí, y de eso vamos a hablar la próxima semana, sin ver necesariamente en su tiempo todo. La próxima semana vamos a hablar de esa peculiaridad que tenemos los humanos que nos gustan las cosas. Si me la dicen hoy, mañana se cumple. Si me la dicen hoy, tiene que ser ya. Y después de 10 o 12 años de que usted no ve nada, dice, eran varas, eso eran varas. Eran varas, y cuando usted se sorprende, 13 años, un año más, ustedes tenían razón, qué pena que yo dudé en el camino. Pongámonos de pie. Quiero que en este momento, antes de orar, usted piense en una palabra de fe de Dios sobre su vida. Una palabra de la Escritura que se haya hecho vida para usted en este momento, que no se haya cumplido. No le estoy pidiendo que testifique, le estoy pidiendo que avance en la fe en su vida. Piense en una palabra que en la Escritura en estos días se ha convertido en algo que lo tiene muy inquieto, muy inquieta. Que usted dice, Señor, ¿qué es lo que estás diciéndome? ¿Hacia dónde me estás llevando? Señor, yo he creído esto, aunque pareciera que todas las circunstancias me dicen otra cosa, yo quiero creer esto que tu palabra dice. Yo quiero que usted piense en eso en este momento. Y ahora, Señor, yo quiero decirte que hoy nos acercamos a tu presencia confiadamente. Creemos que tú eres Dios y creemos que tú eres un Dios bueno. Creemos que tú eres un Dios misericordioso. Creemos que tú eres un Dios tardo para la ira y pronto en misericordia, que perdona, Señor, que quita nuestras rebeliones, que aparta, Señor, las palabras tontas que han salido de nuestra boca, de tu recuerdo. Tú las quitas, Señor.
Esas no tienen poder, no tienen vigencia, no tienen autoridad, no tienen, Señor, capacidad de afectar nuestro mundo. Tú quitas ese efecto ahora en el nombre de Jesús. Y tú vienes, Señor, hablando a nuestras vidas ahora. Dígale, óigase usted decir la palabra que usted está creyendo en este momento, dígasela a Dios. Señor, yo estoy creyendo para mi vida esto. Dígale al Señor que está creyendo usted para su vida en este momento, ¿no? Dígaselo, verbalícelo. Si usted ha anhelado herencia, tierra, lugar, territorio, atrévase. Jabe le dijo, Señor, ensancha mi territorio. Señor, que tu buena mano esté sobre mí. Señor, bendíceme. Señor, quita a mis enemigos de delante de mí. Dígale al Señor lo que usted está creyendo de Dios para su vida. Dígaselo. Usted no vino a un museo religioso a ver lo que Dios ha hecho antes con otras personas. Usted vino a una realidad en la cual Dios está operando en su vida hoy. Y Él está dispuesto a hacer lo que hizo con David, lo que hizo con Salomón, lo que hizo con Gedeón, lo que hizo con Sansón, lo que hizo con Pablo, lo que hizo con Juan. Está dispuesto a hacerlo con usted. Lo que hizo con Débora, lo que hizo con Esther, lo que hizo con Ruth, está dispuesto a hacerlo en usted. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por este camino de la fe. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Levante sus manos al cielo. Que la buena palabra que Dios ha hablado sobre tu vida te sostenga, te transforme y te lleve a alcanzar las promesas. Amén. Amén. Gracias.